Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches. Su servidor y su amigo Pastor Rigoberto Ríos. Estamos una vez más aquí en este espacio de Ríos de Dios Ministerios y les agradecemos mucho que nos estén acompañando y también les agradecemos mucho que nos estén siguiendo en los capítulos anteriores en los que hemos estado conviviendo y hemos estado compartiendo con ustedes algunos temas importantes en esta serie que se llama Somos lo que la Biblia dice que tú y yo somos, acerca de nuestra intimidad, las 7 figuras de nuestra intimidad y nuestra comunión con Dios. Y pues hemos visto temas muy interesantes que hemos desarrollado. Por ejemplo, hemos visto acerca de la vid y los pámpanos, es decir, el Señor como la vid verdadera, nosotros como las ramas, los pámpanos, y hemos platicado acerca de la importancia de dar fruto y también la importancia de estar conectados con Dios. También hemos visto otro tema acerca de el Señor Jesús como sumo sacerdote y nosotros como sacerdotes del templo, y también la importancia de estar en una íntima comunión con nuestro sumo sacerdote para que usted y yo podamos tener un ministerio de intercesión y de ayuda hacia las demás personas. Hemos visto también el tema acerca de la piedra angular, Jesús como piedra angular y nosotros como piedras vivas, y también la gran importancia que reviste el hecho de estar en comunión íntima con nuestra piedra angular para que usted y yo como piedras vivas podamos edificar una casa espiritual para Dios. Y también pronto vamos a ver el tema de Cristo como la cabeza y nosotros como el cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo. También veremos otro tema acerca de el Señor Jesús como el buen pastor y nosotros como las ovejas de su rebaño. También aquí es bien importante que vamos a estar platicando acerca de nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios y los beneficios que esto reviste, y también el hecho de que como ovejas también tenemos un compromiso delante de Dios y delante de los demás. Veremos otro tema que se habla también acerca del esposo, Cristo Jesús como el esposo y nosotros como la novia de Cristo, la iglesia como la novia de Cristo. Y también hablaremos acerca de la intimidad y la comunión con nuestro Señor. Hoy, en esta ocasión, veremos un tema también por demás importante acerca de Cristo Jesús como nuestro capitán y nosotros como los soldados de su ejército. Y también aquí pues vamos a conocer la importancia también de estar en comunión, tener esa intimidad con nuestro capitán para que usted y yo podamos hacer frente a los embates de la vida. Y bueno, también queremos agradecerle mucho a las personas que se están comunicando con nosotros en distintas vías. Les agradecemos mucho. Recuerde que no solamente estamos en Facebook, en esta ocasión estamos en Facebook Live, pero también estamos en YouTube. Búsquenos como Ríos de Dios Ministerios. Vamos a cambiar un poquito por ahí el tema de Ríos de Dios Ministerios en YouTube para que sea más accesible y que usted nos pueda localizar. Estamos también en Instagram, y también esto se hace podcast en Spotify y bueno, y algunas otras redes sociales que al principio se le estarán ahí mencionando. Y pues muchas gracias a todos ustedes que nos hacen sus comentarios, que nos hacen llegar ahí sus puntos de vista. Recuerde que en el último capítulo de esta serie, Somos lo que la Biblia dice que tú y yo somos, tendremos una sección de preguntas y respuestas. Así que si usted tiene alguna pregunta, la puede hacer en la página de Facebook Ríos de Dios Ministerios con respecto a los temas que hemos estado desarrollando. Recuerde que tenemos ahí guardados los videos. Usted puede empezar desde el capítulo 1, que fue la introducción, hasta los temas que hoy hemos estado desarrollando. Así que usted con toda libertad puede poner ahí su pregunta, su duda, su comentario, y nosotros con todo gusto le estaremos
dando lectura y haciendo comentarios pertinentes a esto. Bueno, pues ¿qué le parece si empezamos con este tema importante? Recuerde que usted debe tener la Biblia en su mano para que podamos pues tocar el tema. Ahí en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, es segunda de Timoteo. Si usted va conmigo a la Biblia, en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, el apóstol Pablo está platicando o le escribió más bien a Timoteo, que es un joven pastor, el cual el apóstol Pablo había comisionado para que estuviera pastoreando ahí en la región de Éfeso. Y dentro de los consejos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en esta segunda carta, que por cierto fue la última que el apóstol Pablo escribió, porque en el capítulo 4 ya empieza él a hablar acerca, nos da ahí luz acerca de que Pablo ya empieza a hablar de sus días finales. Pero en el capítulo 2 le dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Subraye esto: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, en estos primeros versículos, y principalmente el versículo 3 y 4, el apóstol Pablo hace referencia acerca de que nosotros pudiéramos fácilmente ser identificados como soldados de Jesucristo. Y a Timoteo le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, es decir, ninguno que está en la guerra, ninguno que está en la lucha, se enreda en otros negocios, en los negocios de la vida, a fin de agradar a Cristo, el capitán, que nos llamó por soldados. Entonces, este es un extraordinario consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, y le dice: Timoteo, ten cuidado de no enredarte en otras cosas que te pueden distraer. Y bueno, pues nosotros sabemos que en nuestra vida hay un sinnúmero de batallas, un sinnúmero de luchas. La vida precisamente consiste en esto, de que continuamente tenemos desafíos, tenemos que sortear distintos obstáculos, retos que alcanzar, y en todo esto se necesita muchas veces esfuerzo, en algunas otras ocasiones estrés, sufrir, como dice Pablo aquí, sufre penalidades. La vida consiste precisamente de esto. El Señor Jesucristo nunca nos prometió que íbamos a vivir una vida plenamente libre de problemas y dificultades. Lo que sí nos prometió es que nosotros podemos vivir una vida abundante a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de los retos que tengamos, a pesar de los desafíos que tengamos que enfrentar. El Señor sí nos prometió que usted y yo podemos vivir una vida de constante victoria. Pero para que usted y yo vivamos una vida de victoria, pues necesariamente debemos experimentar una lucha, una guerra, porque no hay victoria si no se tiene primero la guerra. Eso lo debemos entender. Es bien importante que también sepamos que Pablo le dijo a Timoteo que peleara la buena batalla. Eso es importante que usted y yo debamos entenderlo. También el Señor Jesucristo nos dice a nosotros que debemos gozarnos y alegrarnos, porque nuestro galardón es grande cuando nos encontramos en diversas pruebas, cuando padecemos persecución, etcétera. Entonces, aquella persona que le dice que por el hecho de ser cristiano y que por el hecho de haber hecho, disculpe la redundancia, que por el hecho de decidirse por Cristo Jesús, y le dice que eso le garantiza a usted no tener ningún problema, le está mintiendo.
porque le digo, la vida precisamente consiste de esto. Sin embargo, usted y yo debemos tener el carácter de un soldado, debemos tener el carácter estoico de una persona que sabe afrontar ese tipo de situaciones con resiliencia y que se levanta siempre y que sale vencedor. La Biblia también nos garantiza, el apóstol Pablo en Romanos 8 nos garantiza que usted y yo podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero esa victoria, le vuelvo a repetir, esa victoria es después de haber enfrentado una pelea, después de haber enfrentado una lucha. Algo extraordinario que me gusta pensar y que la Biblia nos enseña es que usted y yo no vamos solos a la lucha, usted y yo no vamos solos a la guerra. También hay una promesa extraordinaria que Dios nos ha hecho a nosotros, como se lo hizo Jehová a Josué en el capítulo 1, cuando le encomendó la tarea de continuar el ministerio de Moisés para repartir la tierra que Dios le había dado al pueblo de Israel por heredad. En el versículo 5, el Señor le promete a Josué y le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esto es una promesa extraordinaria. El Señor promete, dice: no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y eso nos debe a nosotros dar ánimo, y eso nos debe dar a nosotros un espíritu de valor para decir: voy a afrontar la lucha, voy a afrontar la prueba, porque yo sé que no estoy solo. Ahora, hay distintos tipos de pruebas, hay distintos tipos de luchas. Todos afrontamos luchas de distintas maneras. Algunos son atacados por la economía, algunos otros por problemas familiares, quizá incomprensión, otros son atacados por la enfermedad, otros son atacados por dudas y una serie de circunstancias que de repente vienen a golpear nuestra vida y tratan de minar nuestra paz y nuestra confianza en el Señor. Sin embargo, el Señor nos dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esta es una promesa extraordinaria que usted y yo debemos abrazar con todo nuestro corazón y decir: voy a salir adelante. Muchos ahora están afrontando problemas por esta pandemia, y cada capítulo en el cual estamos platicando procuro tomar este punto, porque lo que quiero que quede bien claro es que nosotros saldremos adelante si confiamos en Dios. Saldremos adelante si nos abrazamos de sus promesas, si confiamos en su bendita palabra, si nosotros le buscamos en oración, si nosotros dejamos esa vida de vanidad que no nos conduce a nada y decidimos buscar la senda trazada por el Señor a un camino de victoria. Ahí es donde usted y yo podemos decir que podremos ser más que vencedores. Entonces, el Señor nos promete precisamente que usted y yo podemos ser más que vencedores, que el Señor estará con nosotros. Y luego en el versículo 9 de ese libro de Josué capítulo 1 le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. También esa es una promesa extraordinaria. Lo primero que Dios nos pide es que nos esforcemos y seamos valientes, que no tengamos temor y que no desmayemos, porque el Señor estará con nosotros a donde quiera que vayamos. No importa en la situación que te encuentres, no importa en el lugar en que tú estés, Dios ha prometido estar contigo. Simplemente abre tu corazón, confía en que Él va a estar contigo, y esto va a ser una experiencia extraordinaria. No importa si te pudieras encontrar en el hospital, postrado en tu cama, si estás en una situación donde estás pasando distintos problemas, situaciones de estrés, Dios promete estar contigo, pero necesitamos tener el ánimo y las fuerzas de un soldado. Tú pues
sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en este versículo 3 del capítulo 2, sufre penalidades, es importante que entendamos que esto significa disciplina. Cuando le dice sufre penalidades, le está diciendo sométete a una disciplina rigurosa como buen soldado de Jesucristo. Y si usted y yo pensamos en los soldados, nos vamos a dar cuenta que ciertamente los soldados se someten a disciplinas rigurosas para que puedan estar listos cuando se enfrenten a la batalla. Disciplinas como, por ejemplo, la buena condición física, la buena alimentación, el orden que deben tener siempre. Usted sabe que los soldados se caracterizan por estar siempre bien alineados, sus botas bien boleadas, su uniforme pulcro, su armamento, su equipo limpio también, en buenas condiciones. Otra disciplina es que ellos conocen perfectamente bien su arma. Para que ellos puedan ser efectivos en la batalla, deben conocer perfectamente bien su arma. Se especializan para usar el arma, de tal manera que usted sabe que hay armamento que es para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque solamente personas capaces, personas entrenadas, personas capacitadas son los que pueden usar estas armas para ir a la guerra. No lo puede usar cualquier persona. Así, de la misma manera, usted y yo, como soldados de Jesucristo, debemos tener disciplina, distintas disciplinas que el Señor, espiritualmente hablando, nos enseña. Por ejemplo, el estar orando continuamente, el buscar la presencia de Dios, el estar buscando la comunión unos con otros como soldados. Pero también algo bien extraordinario que usted y yo debemos conocer: esta arma poderosa, la palabra de Dios. Usted y yo debemos estar entrenados en usar esta arma que es la Biblia, la palabra de Dios. Debemos tenerla no solamente en la mente, sino debemos tenerla también en nuestro corazón y en nuestra boca. En nuestra mente para conocerla, en nuestro corazón para creerla y en nuestra boca para confesarla. Cuando usted y yo confesamos la palabra de Dios, esta se convierte en una espada poderosa, más cortante que toda espada de dos filos. Hay personas que usan la Biblia como un amuleto, incluso hasta lo ponen debajo de su almohada, la tienen por ahí, pero no conocen la Biblia. De nada les va a servir. Y déjeme decirle, con el debido respeto que la palabra de Dios merece de nuestra parte, si usted no lee la Biblia, si usted no la estudia, si usted no se entrena en ella, no es otra cosa más que papel cebolla con tinta china y encuadernada en una pasta. Pero usted debe conocer bien la palabra. Entonces, más adelante, déjeme hago un paréntesis, en otra serie más estaremos hablando acerca de las armas poderosas de Dios. Ese va a ser una serie distinta. Ahorita me estoy adelantando un poquito, entendiéndome con la palabra, pero lo que es importante es que sepamos que usted y yo debemos estar entrenados. Sufre penalidades es sométete a un entrenamiento riguroso como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Es decir, lo que el Señor nos pide es no te distraigas con otras cosas que evitan que tú y yo estemos atentos en esta batalla y evitan que tú y yo estemos atentos para salir más que vencedores. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a Cristo nuestro capitán, quien nos tomó por sus lados. ¿Y cómo le vamos a hacer? Necesitamos enfocar toda nuestra atención en nuestra comunión con Cristo Jesús, buscarlo continuamente, buscar nuestra comunión con nuestro Padre Celestial en oración, buscar la comunión con nuestro Padre Celestial en alabanza, en meditación. Esa es la manera en que usted y yo podemos estar en contacto directo, en comunión íntima con nuestro Dios. Y esto nos va a impedir el hecho de que usted y yo nos distraigamos
y nos enredemos en otros negocios. Entonces es bien importante que entendamos esto. Ahora, para seguir adelante, hay otra porción de la Escritura que también yo le quiero compartir, que es en 2 Corintios capítulo 10, en el versículo 4, y aquí nos habla a nosotros acerca de estas armas. Dice 2 Corintios 10, versículos 3, 4 y 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pablo le dice a los hermanos de Corinto: aunque estamos en este cuerpo físico, aunque habitamos en este cuerpo físico, es lo que significa cuando dice aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque estamos en este cuerpo físico, nuestra lucha no es con este cuerpo físico. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y debemos también nosotros entender y tener discernimiento para saber que nuestra lucha es espiritual. A veces hay problemas en la casa, a veces las personas se sienten aprisionadas, a veces las personas sienten depresiones, sentimientos contrarios y buscan la manera de solucionar estas cosas de manera física. Bueno, tal vez pueda contribuir, echar mano de algunas cosas que nos van a ayudar, pero debemos entender que este es un asunto espiritual. Aunque estamos en este cuerpo físico, no militamos según este cuerpo físico. Así que cuando hay problemas en la familia, usted, en lugar de agarrarse a golpes y dimes y diretes con su cónyuge o con su hijo, con su papá o su mamá, usted debe entender y debe discernir que esta es una lucha espiritual y usted debe pelearlo en el terreno de los hechos. Tal vez venga la discusión, las diferencias de opinión, las rispideces en la familia, pero usted, aparte de eso, tiene que orar a Dios y decirle: Señor, yo sé que esta es una lucha espiritual, ayúdame a tener discernimiento para saber cómo debo luchar espiritualmente este problema. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La Biblia dice que usted y yo, como soldados de Jesucristo, tenemos armas poderosas. Tenemos armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, porque las armas de nuestra milicia no son físicas, no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y como le digo, en una serie más les estaremos platicando más ampliamente de estas armas, pero mencionarle que el nombre de Jesucristo es un arma poderosa. La sangre de Cristo como nuestro escudo es otra arma poderosa. La oración misma es un arma poderosa. El Espíritu Santo, el poder y la unción del Espíritu Santo es otra arma poderosa con la que usted y yo podemos revestirnos. La alabanza también es otra arma poderosísima. La misma palabra de Dios, como le decía anteriormente, es otra arma poderosa. Así que usted y yo debemos conocer esas armas poderosas para hacer frente en esta pelea. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice: refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Qué son esas fortalezas que el apóstol Pablo menciona? Las fortalezas vienen siendo como pequeños ladrillos que el enemigo usa para ir edificando una fortaleza o una barda o qué sé yo en nuestro corazón, en nuestra mente, para hacernos insensibles, para oprimirnos. Y entonces, y esa se va construyendo a través de malos pensamientos, de confesiones negativas, de pecado, de maldad, de cosas que después poco a poco se nos va convirtiendo en un vicio. Entonces, ladrillo a ladrillo, el enemigo va construyendo esas fortalezas en nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son
carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Usted y yo podemos usar estas armas poderosas para destruir toda fortaleza que el enemigo ha querido poner en su mente y en su corazón. Temor, angustia, duda, falta de fe, coraje, envidias, recelos, amargura, resentimiento, sed de venganza y tantos pensamientos tan negativos que se van anidando en nuestra mente y en nuestro corazón. Esos se convierten en ladrillos que construyen una fortaleza, y nosotros tenemos de parte del Señor la facultad de destruir esas fortalezas con las armas poderosas que Dios nos ha dado. Y por último, hay una cita bíblica más. Hay mucho que platicar y que compartir de esto, pero el tiempo lo queremos reducir a también en esta conclusión. Efesios capítulo 6 dice a partir del versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El Señor nos garantiza que usted y yo, después de todo esto, podemos estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo quiero que entendamos esto. Nosotros que estamos en medio de esta guerra, el Señor nos ha prometido, en primer lugar, que estará con nosotros. Él estará con nosotros, no nos dejará solos. En segundo lugar, nos ha prometido que usted y yo podemos tener armas poderosas, pero también nos da a nosotros esta armadura, es decir, esta protección que usted y yo podemos tener contra cualquier ataque del enemigo. No solamente tenemos armas poderosas, sino que también tenemos esta armadura con la cual usted y yo podemos estar completamente protegidos. Así que nos habla del cinturón de la verdad, la coraza de justicia, nos habla el calzado del apresto del evangelio, nos habla acerca del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta armadura nos protege contra todo ataque del enemigo, y dice la Biblia que tomemos toda la armadura, toda la armadura. Pregunta: ¿cómo podemos adquirir esta armadura? Excelente pregunta, ¿verdad? ¿Cómo la podemos adquirir? Usted no la puede ir a comprar al H-E-B, o no puede ir usted a otra tienda o a la Soriana a adquirirla. Y tampoco usted la adquiere solamente con hacer simples confesiones, porque hay personas que dicen: yo me pongo y me visto toda la armadura en el nombre de Jesús, amén. No es así como usted va a tener la armadura. El versículo 18 me da la clave. ¿Cómo voy a adquirir y cómo voy a estar protegido con esta armadura? Dice la Biblia, y yo quiero que usted en este versículo 18 de Efesios capítulo 6 lo subraye. Cuando usted se pregunte: Señor, ¿cómo le hago yo para ponerme esta armadura? ¿Qué puedo hacer para ponerme esta armadura? Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo va a adquirir usted esta armadura? Dice la Biblia: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Lo repito nuevamente: orando todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No hay otra manera en la que usted pueda adquirir esta
armadura o no hay otra manera con la cual usted se pueda cubrir. Es solamente, la Biblia me dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu. De tal manera que las personas que no oran están completamente desprotegidas. No hay garantía de protección. Usted y yo debemos orar continuamente. Ya ve por qué es importante tener una comunión íntima con el Señor. Ya ve por qué estamos platicando acerca de las 7 figuras de nuestra comunión y de nuestra intimidad con Dios, perdón. Y en cada tema y en cada punto que estamos hablando, la conclusión siempre será esta: busca al Señor con todo tu corazón, búscalo con todo tu corazón, búscalo en oración. Dice la palabra del Señor: buscadme y viviréis. Llamad al Señor, dice la palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, y Dios tendrá misericordia de nosotros. Concluimos con esto. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a Dios? Recuerden, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a Cristo, quien lo tomó por soldado. ¿Quiere usted agradar a su capitán, que es Cristo? Como buen soldado de Jesucristo, sufra penalidades. Entre en este entrenamiento riguroso y busquemos a Dios de todo corazón. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad de compartir con mis hermanos y con mis amigos. Yo te pido, Señor, que nos des fuerza, valentía, arrojo, confianza, seguridad en ti para hacer frente a las batallas de la vida. Tú nos has prometido ser más que vencedores, nos has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y que nadie nos podrá hacer frente. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Quiero por último saludar a las personas que han estado con nosotros acompañándonos, así que le doy muchas gracias a Rosy Villegas, a Chayito Zapata, a Mario Martínez, gracias Damaris Ríos, Tabita, gracias por estar con nosotros, Karina Cázares, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros, Mayrita Ortega, muchas gracias por estar con nosotros, a nuestra amada hermana Yolanda Lomas, gracias por acompañarnos, al profe David Pérez, y bueno, pues a todos, Norma Vázquez, a Laura Martínez, a Juanita Bielma, a Jamie Gordillo, gracias, y bueno, y pues todas las personas que están con nosotros aquí acompañándonos, que Dios les bendiga. A Paola también está aquí, que Dios les bendiga bastante. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por el favor de su atención, y nos veremos próximamente. El próximo viernes tenemos otro capítulo más de este interesante tema. Somos lo que la Biblia dice que tú y yo somos. Las 7 figuras de nuestra comunión con el Señor. Que Dios los bendiga a todos, y les invitamos para que nos acompañen el próximo domingo, 10 de la mañana, 12 del mediodía, aquí en su casa, Centro de Alabanza. Muchas gracias. Bendiciones.